La muerte de un hijo es un dolor indudablemente inmenso. Difícil de nombrar o de describir, es un duelo que rompe el alma. Considerado por muchos como antinatural, pero que lamentablemente viven miles de familias. Nuestro periodista Nicolás Gutiérrez conversó con Valeria Márquez, una madre que quiso compartir su historia y su forma para seguir adelante, tras esa profunda pérdida. Ya vale, gracias por recibirnos. Hoy día tenemos un tema muy especial, un tema especial para mí, especial para ti. Y nada, por eso gracias por abrirnos la puerta de tu casa y por conversar con nosotros. Y queríamos conocer un poco más de la historia de el Benja. Un poco para hablar para poner un poco sobre la mesa el tema de la pérdida de un hijo y cómo se lleva eso. En tu caso, ¿cómo fue, cómo es la historia del Benja? Yo tuve un embarazo muy bueno, y cuando fui al control de las 34 semanas, la Doppler, ahí el ecógrafo me dijo que había algo raro, que era mejor hacer una cesárea de urgencia. Y siempre con la ilusión de que era una cesárea de urgencia, pero que era un niño prematuro, sin mayores problemas y que todo iba a estar bien. Y de a poco se lo llevaron a la neo por ser prematuro de 34 semanas y a medida que estuvo en la neo le empezaron a hacer exámenes de rutina. Y ahí se empezaron a dar cuenta que en el fondo se comportaba más prematuro que un niño de 34 semanas y se le descubrió una malformación arteriovenosa en el cerebro, que era muy delicado, muy complicado. Y ahí en el fondo todo se empezó a derrumbar porque pasamos de que era un niño prematuro y que todo estaba perfecto, con un embarazo perfecto, sin previo aviso, a algo de que ponía como riesgo vital a mi guagua. Tuvimos como 1 mes y medio en la neo y nos mandaron a la casa. En el Benja estuvimos 10 días en la casa con muchos cuidados, muchos controles, siempre pensando que se podía operar y que mi guagua estuviera con nosotros para siempre. O sea, siempre con mucha gravedad, pero jamás se me pasó por la cabeza que algo le podía pasar a mi guagua, jamás. Estuvimos en la casa, esto es súper terrible, yo esto no lo hablo con nadie y lo estoy hablando acá. Empezó un día con un movimiento muy suave en su manito, muy suave, hacía como un movimiento con la manito. Y cuando llegó mi marido en la noche le dije, Nico, algo está haciendo el Benja con la mano que lleva mucho rato haciéndolo, pero como que para y vuelve. Y llamamos a la neuróloga, esto era de noche, no sé, 8 de la noche, y mi hijo está convulsionando. Así que llámelo a urgencia a la clínica. Y ahí nos fuimos a la clínica y terrible, empezó la peor pesadilla de mi vida que jamás pensé que iba a vivir. Yo no quería un hijo perfecto, solo quería a mi guagua conmigo, sin importar lo que pasara. Y lo operamos, fue muy lindo porque también se juntó mucha gente, llegó gente que ni conocía, cadenas de oración en la capilla de la clínica, se creó como algo muy lindo y salimos de la operación, el Benjita salió y cuando estábamos en la sala de recuperaciones, nos empezamos a dar cuenta que la cabecita le parpadeaba, o sea, esto se le movía muy fuerte, sí, muy fuerte. Y ahí me acuerdo de haber llamado a los doctores y haber dicho como, ayúdenme, esto no puede ser no puede ser ese movimiento. Y ahí fue atroz. Y ahí fue como que lo llevaron a hacerle una resonancia y nos dijeron el flujo de sangre, su cerebro no pudo con este flujo de sangre, así que tratamos de hacer lo que se pudo, pero no se puede, así que hay que empezar a despedirse. Después de cómo se lleva, cómo se... me siento muy reflejado un poco con lo que tú dices, como cuando no lo esperabas, cuando es distinto cuando te dicen es una de las opciones. ¿Cómo se lucha con eso? ¿Cómo se camina después de eso? Yo creo que me sirvió mucho y agradezco a mi hijo mayor que, o sea, si no, yo creo que no, sí, si no, yo creo que no me levantaba nunca más. El José
Me ayudó a levantarme y al seguir funcionando, al saber que tenía otro ser humano a mi cuidado. Mi marido, que me cuidó infinitamente, infinitamente, con una paciencia, mis amigos, una amiga que nunca me dejó sola, sí, pero yo le llamaba y le decía, Cata, no puedo más con esta pena, con este dolor, y iba, me ayudaba con mi hijo mayor, lo sacaba, me dejaba sola llorando. Eso me sirvió mucho, y yo creo que también como el darse cuenta que uno no se muere de esta pena. Uno sobrevive, es muy difícil, me duele el corazón todos los días, no hay día que no me acuerde de él. Todos los 27 de marzo mi mundo se para, o sea, yo no voy a trabajar y me hago un hoyito y me meto ahí. Pero yo creo que también es el seguir viviendo, porque si no, que la vida no tendría sentido. Y quizás como con estas mismas cosas, decirle a la gente que uno no se muere cuando se muere un hijo. Duele infinitamente. O sea, todos los días para mí es un dolor inmenso, pero se sigue viviendo, con dolor, pero se sigue viviendo. Y hoy día, cuando han pasado los años, tú dices, yo lo recuerdo, siempre está, tú hablas de la cantidad de hijos que tienes, pero ¿cómo es en el cotidiano? ¿Siempre está? Siempre. ¿Siempre hablas de él? Siempre. O sea, ¿Crees que eso es importante también? 1000%. O sea, él tiene un lugar en esta familia y nadie se lo va a quitar. Y los niños en la noche, buenas noches mamá, buenas noches José, buenas noches Benja, tiran besos al cielo. Todos los cumpleaños tiramos globo al cielo. En la Navidad él tiene su botita. O sea, el Benja existe y tiene su espacio en esta familia. Y siempre es como el trabajo que tenemos con mi marido, que sepan que el Benja existe. O sea, que existió, que tiene su lugar y que es nuestro hijo, aunque no esté, es mi guagua. Tremenda nota de nuestro querido Nico Gutiérrez, que tuvo la fortaleza para hacerla. Y la fortaleza también de Valeria, se agradece de haber dado su testimonio. Un abrazo a los dos. Y vamos a conversar de este tema acá en estudio. Hace algunos años se creó la Fundación Amparos, dedicada exclusivamente a acompañar a familias que han vivido la misma situación que nos contaba Valeria. Y hoy viene su directora, doña Blanca Prat. Bienvenida. Gracias. Y nuestra psicóloga Pamela Lagos, para hablar de este tema que nos dejó con el corazón apretado, ¿no? Un tema sumamente difícil de enfrentar. Y quizá partamos por contarme todo lo que hace la Fundación, cuál es la labor y por qué nace esta fundación. Nace justamente por iniciativa de muchos papás y mamás que, habiendo vivido la muerte de una guagüita, se juntan a conversar sobre qué fue esa experiencia, en un contexto que no siempre habla de aquello, en un contexto que suele relacionar la cantidad de semanas o de meses de existencia de tu hijo con un ranking del dolor. Entonces, vivió menos, te duele menos, da vuelta a la página, y ese contexto te deja muy solo, porque cuando tú quieres hablar de ese dolor sientes que molestas o que no eres comprendido. Entonces te quedas callado y empieza en el fondo un aislamiento que no es muy positivo para tu vida en general. Pamela, ese es un estigma bastante errado, ¿no? Porque en la práctica, cuando no le ha tocado estar cerca de esos dolores o con personas que lo han tocado vivir, es absolutamente irrelevante el tiempo que haya pasado el niño con vida para el dolor que se siente. Totalmente. Intrapsíquicamente, en mi cabeza, mi hijo es mi hijo. Punto. Punto. Desde el momento en que está en mi guata, desde el momento que yo empiezo a fantasear con él, a crearlo, aparece esta imagen. Y eso hace que el dolor sea tremendo siempre. Y también lo que dice Paz, ¿no? A nadie le gusta hablar de la muerte. Y una de las cosas que pasan es que estas familias viven mucho esto de no hablen de eso. No le toquen el tema porque les va a doler. Uy, ya se acordaron. Y es todo lo contrario, necesitan mantenerlo. Claro, lo que te iba a decir, en la Fundación Blanca, todo lo contrario, ¿no? Lo que hacen es compartir sus dolores, compartir la experiencia desde las distintas miradas. Exacto, nosotros acompañamos, fue muy evidente desde que nos juntamos que acompañar a otros era una necesidad imperiosa. La otra necesidad era capacitación en contextos institucionales, de salud, etc. Pero lo primero era
acompañar entre pares. Y en ese acompañamiento nosotros realizamos encuentros de papás en duelo, en que no necesariamente tienes que hablar, pero sí conversar sobre lo que sientes, y muchas veces el que habla está hablando por ti. Entonces, de alguna manera, exterioriza lo mismo que tú estás sintiendo. Muchas veces en las parejas no hay encuentros porque cada uno vive su duelo diferente, pero cuando escucho a otra pareja que tiene las mismas dificultades de encuentro que yo tengo con la mía, entonces empezamos a entender lo que es el duelo y que no es una patología personal o que yo no me estoy volviendo loca, sino que estoy atravesando un duro camino que tiene todas estas, digamos, rocas que hay que ir sorteando, pero que no es una enfermedad. Además de estas conversaciones, que por Dios que debe ser enriquecedora, está una terapia, ¿no? Debiera ser pertinente recibir una terapia que te vaya explicando a lo mejor el proceso que estás viviendo. Lo que pasa es que el proceso es tan intenso, tan fuerte, que muchas veces hay incluso situaciones que a ti te asustan, que te parecen extrañas. Mamás que dicen, a veces lo escucho, a veces lo siento, me estaré volviendo loca, y necesitas que alguien te diga, ¿sabes qué? No, esto es parte del duelo, esto es parte de tu búsqueda, esto te va a pasar. Y ese acompañamiento, ojalá lo haga un terapeuta o ojalá lo haga alguien que lo haya vivido y sepa acompañarte en ese proceso para que no te angustie el doble, además. Porque Valeria decía en la nota, y es tan cierto eso, por Dios que duele la normalidad del mundo. O sea, que uno está con un dolor tremendo y el mundo sigue funcionando. Y eso cuesta como asimilarlo, como encajarlo, ¿no? Sobre todo porque este duelo, claro, tiene esta parte intrapsíquica, que es como reconstruir tu corazón, pero también tiene una parte relacional muy importante. O sea, poder ritualizar, poder autorizar la pena, que se nombre, que se le ponga un lugar y validar que eso existió, por muy corta que haya sido su venida, es súper necesario. Y cuando la medicalización del parto, en el fondo, robó ese espacio que antes era comunitario del nacimiento, lo que hace es que también la muerte de esa guagüita queda en un espacio no comunitario. Entonces, después tienes que explicarle al mundo que esa guagua existió, porque generalmente no la vieron, y es como doble trabajo. O ahora ya se ha logrado que sí, vamos a hacerle un entierro, vamos a entregar. Sí, hace unos años atrás, sí, incluso recuperar los restos. El cuerpo. Entonces, esa como dimensión antropológica está recién volviendo a ser autorizada, como el hablar de él, enterrarlo, ponerle algo que nunca, ponerle un nombre. Y eso es muy importante para el ritual, ¿no? Para, como tú los enseñas, que hay que hacer rituales que marcan nuestra existencia en distintos aspectos, y aquí es fundamental, es igual de fundamental. Es fundamental porque te ayuda a hacerlo real, a hacerlo concreto, a decir, esto sí pasó, esto sí me pasó, eso sí nos pasó a nosotros como familia, y hacer que el resto del mundo también lo valide. Porque también, antiguamente, y espero que ya no pase, estaba esta cosa un poco de, pero bueno, era chiquitito. Así como no es real entonces. Y el dolor se volvía más solitario, más fuerte, porque además aparecía esta sensación de que el mundo no está reconociendo mi dolor. Hay otro tema que toca Valeria en la nota, que yo lo he escuchado muchísimo también de comentarios externos de personas que les ha tocado sufrirlo. Que el mundo te empieza a decir, pero si ya han pasado tantos años. Porque ella dice, cada aniversario revive, lo vuelve le vuelve a doler, lo vuelve a sentir. ¿Es bueno, es malo? ¿Hay que dejarlo? ¿Hay que impedirlo? Es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso porque el hijo murió físicamente, pero tú sigues, nosotros hablamos de maternar en el cielo, o sea, hay una relación simbólica que continúa. Y cuando cumplió 15 años, tú sabes que hubiera estado ahí celebrando esos 15 años. Entonces, esos hitos lo que hacen es como poder poner en evidencia que tú siempre vas a llevar a tu hijo contigo. O sea, y en eso ayuda esta cajita que tú trajiste, que es preciosa además, que es donde las madres pueden tener y hacer estos rituales. Exacto. ¿No? Este es una cajita que facilita, podemos decir, o acompaña el momento de despedir a tu guagua, de ponerla
en algo tan frío como, bueno, como un cajoncito, ¿cierto? Esta cajita permite hacerle huellitas, tiene una tarjetita germinable, tiene espacio para que los que no saben expresarse oralmente puedan dejar mensajitos o dibujos a la Y es familia. muy sano, además, escribir lo que sientes en ese También. minuto. Muy sano y es más fácil muchas veces escribir que hablar. Sí. Y bueno, está el huellero, la mantita y los pajaritos de vínculo que son tremendamente significativos porque uno se va con la guagüita, se entierra, y el otro queda con la familia y hace visible ese vínculo, ¿cierto? Para siempre. Para siempre. Sí. Un proceso doloroso, pero que lamentablemente es parte de la vida, como dice Valeria en su nota tan sentida, y se aprende y se puede seguir viviendo a pesar de ese dolor. Así que agradecemos profundamente a la Fundación Amparos, a ti, Blanca Prat, por venir a conversar de este tema, y a ti también, bueno, obviamente. Gracias. Gloria, Dígame. ¿puedo hacer una última, Por supuesto. un último mensaje? Quiero hacer un llamado a que sigamos avanzando en este tema, porque estamos abriendo la temática y estas cajitas se han entregado también en los hospitales públicos y necesitamos que se refuerce, porque muchos profesionales nos piden más cajitas. Así es que ojalá nos escuchen para que siga avanzando, porque estamos en un lugar bastante pioneros en Latinoamérica en esto y tenemos que estar orgullosos de eso. Acogido su llamada y ojalá que sea recepcionado por nuestros seguidores. Nosotros seguimos acá con nuestro programa. Muchas gracias a ambas.